En lo alto de una montaña apartada, lejos de las distracciones del mundo, ocurrió algo extraordinario. Jesús cambió de apariencia justo delante de sus seguidores más cercanos. Su rostro resplandecía como el sol brillante, y su ropa centelleaba con una luz que no era de este mundo. Entonces aparecieron junto a él dos hombres de tiempos antiguos, Moisés y Elías. Esto no fue un sueño ni una metáfora, fue un encuentro real, donde lo divino se unió al mundo físico, una señal clara dentro del gran plan de Dios para salvar a la humanidad. Moisés, conocido por haber recibido la ley; Elías, recordado por sus poderosas profecías; y Jesús, el Hijo de Dios, estaban juntos. Esta escena no fue solo un milagro, sino un mensaje celestial, un momento clave en la profecía y una afirmación poderosa del propósito de Cristo. En el video de hoy exploraremos el profundo significado de este evento. Veremos por qué aparecieron estos hombres en particular, qué conversaron con Jesús y cómo este momento conecta la ley, los profetas, las buenas noticias y la gloria futura. Toma tu Biblia y prepárate, porque lo que sucedió en esa montaña todavía resuena hoy, y su mensaje podría transformar para siempre tu visión de la misión de Jesús. Vamos a profundizar. Comencemos con el momento en sí, una de las escenas más impresionantes y misteriosas en las historias de los evangelios. Se llama la Transfiguración y es tan central que los 3 evangelios sinópticos la mencionan: Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Nos centraremos primero en la versión de Mateo, ya que ofrece más detalles. Mateo 17, 1 a 3. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los condujo a una montaña alta, a solas. Allí fue transformado delante de ellos. Su rostro brillaba como el sol, y su ropa se volvió de un blanco deslumbrante. Entonces vieron a Moisés y a Elías conversando con él. Hagamos una pausa. Estos pocos versículos están llenos de significado. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan, sus compañeros más cercanos, los mismos que luego estarían con él durante sus oraciones en Getsemaní. Estos discípulos fueron los que él eligió para presenciar momentos profundamente personales y poderosos de su ministerio. Subieron a una montaña alta. Aunque la Biblia no menciona su nombre, muchos creen que era el monte Hermón, la cima más alta de esa región, que supera los 2.700 metros. En la Escritura, las montañas suelen ser escenarios de encuentros divinos, como el Sinaí o el Horeb. Entonces, sucede algo asombroso. Jesús es transformado ante sus ojos. El término griego usado es metamorfo, raíz de nuestra palabra metamorfosis. Describe una transformación completa, no solo externa, sino que revela su verdadera naturaleza divina. Su rostro brillaba como el sol y sus vestiduras resplandecían con la luz. En ese momento, su lado humano parecía desvanecerse y los discípulos vislumbraron su verdadera gloria, la misma gloria que tenía antes de que el mundo existiera, como se ve en Juan 17:5, y la gloria que mostrará nuevamente en su regreso. Mientras los discípulos intentaban comprender lo que sucedía, aparecieron 2 personas, no como imágenes borrosas, sino como hombres reales y radiantes, que hablaban con Jesús. Consideremos a esos 2 hombres, Moisés y Elías. Su presencia no fue casual, no eran simplemente nombres famosos de historias antiguas, no se trataba de una reunión de figuras legendarias para exhibición. Su aparición fue intencional, llena de significado y profundamente enraizada en la profecía. ¿Pero por qué ellos? ¿Por qué no Abraham, conocido como el padre de la fe? ¿Por qué no David, descrito como alguien que buscaba el corazón mismo de Dios? ¿Por qué no Isaías, el profeta que vio a Dios exaltado en una visión? ¿Por qué fueron Moisés y Elías los elegidos para estar allí, en esa montaña,
en ese momento exacto, teniendo una conversación real con Jesús. Para entenderlo, debemos mirar de cerca quiénes eran realmente estos hombres, no solo como personajes históricos, sino como figuras clave en el plan eterno de Dios. Su presencia revela algo poderoso, algo que une lo antiguo y lo nuevo, enlazando ambas partes de la Escritura. No estaban allí solo para Jesús. Aparecieron también para Pedro, Santiago y Juan, y también para nosotros, los que escuchamos, observamos y buscamos comprender este momento sagrado. Si queremos captar el significado de su encuentro con Jesús, tenemos que entender qué representaba cada uno, qué lograron y qué dice su presencia junto a Cristo sobre el reino de Dios. Comencemos con Moisés y luego pasaremos a Elías. Moisés es una de las figuras más honradas y centrales de la Biblia. Menciona su nombre y generaciones de judíos recordarían al instante el Éxodo, la entrega de la ley, el pacto y el nacimiento de su identidad nacional. Moisés no fue solo un líder religioso, fue un libertador, un profeta, un legislador y un guía para un pueblo difícil y obstinado. Su vida estuvo llena de encuentros sagrados, señales divinas y oración constante en favor de otros. Éxodo 33:11 nos dice: el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un amigo con su amigo. Detente a pensar en eso. De todos los líderes, profetas y siervos del Antiguo Testamento, solo Moisés es descrito como alguien que habló con Dios cara a cara. Experimentó una cercanía con el Creador que nadie más en su tiempo tuvo. Subió al monte Sinaí, entró en la presencia de Dios y regresó llevando palabras directamente del cielo, grabadas en piedra. Moisés es aquel a quien Dios usó para entregar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aún hoy, en la tradición judía, se conocen como la ley de Moisés, pero esa ley era más que una lista de mandamientos. Era un contrato divino, un conjunto de instrucciones sagradas que definían la justicia, la adoración, la identidad y la relación con Dios. A través de Moisés, el pueblo de Israel aprendió cómo vivir en comunión con un Dios justo y santo. Y no podemos olvidar, Moisés fue el instrumento elegido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Con solo un bastón de madera y el llamado de Dios, se presentó con valentía ante el faraón, invocó las plagas, no por su propio poder, sino obedeciendo la voz de Dios. Moisés levantó su mano y el mar se partió en 2. Guió a un pueblo difícil, que a menudo se quejaba por el desierto durante 40 años. Recibió las instrucciones de Dios para el tabernáculo, el lugar sagrado donde él habitaría en medio de su pueblo. Enseñó a toda una generación cómo adorar. Cuando desobedecían, intercedía pidiendo misericordia. Cuando tenían sed, oraba y el agua brotaba. Cuando discutían, ayudaba a resolver sus conflictos. No fue solo un gobernante, sino un mediador, alguien que cargó con los problemas de todo un pueblo. Y aun con todos sus logros, Moisés entendía que él no era la respuesta final. Habló de uno que vendría después de él. En Deuteronomio 18:15, Moisés dice: el Señor tu Dios levantará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, a él escucharéis. Esa es una predicción directa sobre Jesús. Y durante la transfiguración, cuando Dios dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo, esas palabras reflejan las mismas que Moisés pronunció. No es casualidad, es el cumplimiento de lo que Moisés dijo hace siglos. Moisés le estaba diciendo al pueblo: alguien más grande se levantará, alguien que hablará la verdad de Dios, y cuando él venga, préstenle atención. Por eso Moisés aparece en la montaña,
no como un visitante de honor o un espíritu del pasado, sino como alguien que confirma que todo lo que hizo, escribió y creyó siempre tuvo como propósito señalar a Jesús. Cristo es el Moisés mayor, no solo el dador de la ley, sino el que la vive perfectamente, el que reemplaza mandatos escritos con corazones transformados. Como dice Ezequiel 36:26, Él da corazones de carne en lugar de piedra. No solo saca al pueblo de Egipto, los libera del pecado y los lleva a la vida. Y no pasemos por alto este detalle. Durante el Éxodo, cuando el rostro de Moisés resplandecía después de hablar con Dios, el pueblo no podía ni mirarlo. Él tuvo que cubrirse con un velo. Eso se relata en Éxodo 34:33, pero ahora, en esta montaña, no hay velo. Los discípulos pueden ver la gloria de Cristo con sus propios ojos. Moisés no regresó para ocupar el primer lugar, vino para apartarse. Con su presencia, muestra que la ley ha cumplido su papel. El pacto que ayudó a establecer ha llegado a su meta. Aquel del que habló está finalmente aquí. Este es el momento que la historia ha esperado, y Jesús no borra la obra de Moisés, la lleva a su cumplimiento, como leemos en Mateo 5:17. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para quitarlos, sino para darles pleno cumplimiento. Así, cuando Moisés aparece en gloria radiante junto a Jesús, vemos a la ley frente a frente con su cumplimiento. Pero eso es solo una parte de la escena. Al otro lado está Elías, el profeta de fuego, listo para volver los corazones a Dios. Ahora enfoquémonos en Elías, el hombre conocido por el fuego. Si Moisés representaba la ley, Elías simbolizaba la voz profética. No era como Moisés, no creó códigos legales ni escribió textos sagrados. Él no guió a Israel fuera de la esclavitud, ni estableció un pacto entre Dios y una nación. Pero lo que hizo Elías fue quizás aún más dramático. Logró apartar al pueblo de una rebelión total. En un tiempo oscuro, cuando el rey Acab había llevado a la nación a adorar a Baal y la reina Jezabel perseguía a los profetas de Dios, Elías apareció de repente como una tormenta caída del cielo, sin miedo, audaz e inquebrantable. En el primer Rey 18:36-38 leemos que cayó fuego del Señor y consumió la ofrenda. Cuando el pueblo lo vio, se postró en tierra y clamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Aquella confrontación en el Monte Carmelo es uno de los momentos más intensos de toda la Escritura. Elías se mantuvo solo frente a 450 profetas de Baal. Desafió su adoración falsa, reconstruyó el altar de Dios, vertió agua sobre la ofrenda 3 veces y luego oró una oración breve y sincera. Entonces el fuego descendió del cielo. Esa escena no solo mostró el poder divino, sino que despertó nuevamente la identidad del pueblo como escogido de Dios. La misión de Elías fue un llamado al regreso, una exigencia para que el pueblo abandonara los ídolos y renovara su compromiso con el pacto de Dios. Pero Elías no fue solo un predicador de fuego, realizó maravillas sorprendentes. Devolvió la vida al hijo de una viuda, Primera Reyes 17:22. Hizo que el aceite y la harina no se agotaran durante una sequía severa. Oró y la lluvia se detuvo por 3 años y medio, como menciona Santiago 5:17. Luego volvió a orar y los cielos se abrieron. Pero una de las partes más extraordinarias de la historia de Elías es cómo concluyó, o más bien, cómo no concluyó. En 2 Reyes 2:11 se nos dice que apareció un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. No murió. Con la excepción de Enoc, es el único en la Escritura que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Eso lo distinguió de todos los demás profetas, pero lo aún más impresionante es la promesa de su regreso.
Malaquías 4:5 habla del retorno de Elías. Ese solo versículo creó generaciones de expectativa. Para la época de Jesús, muchos judíos creían que Elías reaparecería para anunciar la llegada del Mesías. Por eso, incluso hoy, durante la Pascua, se deja una silla vacía para Elías, símbolo de que la antigua promesa sigue siendo esperada. Ahora avancemos al Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto, la gente le preguntó, ¿eres tú Elías? ¿Por qué? Porque sabían que Elías debía regresar antes del Mesías. Lucas 1:17 explica que Juan vino con el mismo espíritu y poder de Elías para volver el corazón de los padres hacia los hijos. Jesús confirmó esto en Mateo 11:14. Si ustedes quieren aceptarlo, Él es el Elías que había de venir. Así que Juan cumplió el papel de Elías de forma simbólica. Pero ahora, en el monte de la transfiguración, el verdadero Elías está en gloria junto a Jesús. Su aparición es profundamente significativa. Muestra que el tiempo de los profetas, los que llamaban a Israel a volver a Dios, está llegando a su conclusión. Nos dice que cada voz profética, desde Isaías hasta Jeremías y Malaquías, ha conducido a este momento. Nos dice que aquel de quien hablaron ya está aquí y que su misión se ha cumplido. La aparición de Elías es como un anuncio divino de que el tiempo tan esperado ha llegado. Es como si estuviera diciendo, este es aquel al que todos señalábamos. El Mesías está aquí. El reino de Dios ha llegado. Elías no representa a un solo profeta, representa a toda la tradición profética. Cada advertencia, cada mensaje, cada anhelo y cada promesa encuentran su respuesta en Jesús. Y así como Elías se presentó sin temor ante reyes e ídolos, ahora está de pie junto al Rey de Reyes, el Dios verdadero, resplandeciendo con luz celestial. Así que cuando Pedro, Santiago y Juan miraron y vieron a Elías junto a Moisés, con Jesús en medio de ellos, no estaban viendo solo una visión milagrosa. Estaban viendo una confirmación. La ley y los profetas habían alcanzado su cumplimiento en el Hijo de Dios, y el cielo estaba a punto de declararlo. Ahora entendemos por qué Moisés y Elías fueron elegidos para aparecer en la transfiguración. Pero vayamos más allá. Moisés y Elías no eran solo figuras famosas de la historia de Israel, ni simplemente siervos poderosos de Dios. También eran símbolos poderosos, imágenes vivientes de las dos partes principales de la Biblia hebrea. Moisés representaba la ley. Elías representaba a los profetas. Juntos encarnaban la voz completa del Antiguo Testamento. En tiempos de Jesús, cuando se hablaba de la ley y los profetas, se referían a toda la palabra escrita de Dios en aquel entonces, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Por eso, la aparición de Moisés y Elías no fue solo el encuentro de dos personajes. Fue una imagen poderosa de la Escritura unida. Ahora escuchemos las palabras del propio Jesús. En Lucas 24:27 leemos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba lo que de él decían todas las Escrituras. Esto sucedió en un hecho extraordinario después de la resurrección, cuando Jesús caminaba con dos discípulos desanimados en el camino a Emaús. Ellos no lo reconocieron y estaban llenos de tristeza y confusión. ¿Cómo les abrió Jesús los ojos? Les mostró, usando los escritos de Moisés y los profetas, cómo toda la historia de la Escritura conducía a Él, desde Génesis hasta Malaquías, desde la liberación de Israel de Egipto hasta los cantos de David, desde el siervo sufriente de Isaías hasta la visión de Daniel del Hijo del Hombre. Cada parte lleva a Cristo. Por eso Jesús dijo al inicio de su ministerio, en Mateo 5:17, «No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No vino a borrarlos, vino a cumplirlos.
Cada mandamiento, cada palabra profética, cada símbolo y cada promesa sagrada, Él los llevó a su plenitud. Pausamos un momento para considerar qué significa cumplir. Significa llevar algo a su sentido pleno, completar lo que fue iniciado, no cancelarlo, sino llevarlo a su meta prevista. Así que, cuando vemos a Jesús resplandeciente en gloria entre Moisés y Elías en la montaña, es más que un milagro. Es una transferencia de responsabilidad divina. Es una transición de autoridad. La ley, a través de Moisés, nos mostró lo que es el pecado y lo que una vida santa requiere. Los profetas, a través de Elías y otros, llamaron al pueblo a volver a Dios y señalaron al Salvador prometido. Y ahora ese Salvador está aquí y el Padre declara: escúchenlo a Él. Pablo confirma esta verdad en su carta a los romanos. En Romanos 3:21 escribe: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto significa que el Evangelio no cancela el Antiguo Testamento, cumple su mensaje más profundo. Piénsalo. Moisés miraba hacia un profeta mayor que él. Elías preveía a un rey más grande que cualquier trono terrenal. La ley nos mostró nuestro fracaso y nuestra necesidad de perdón. Los profetas revelaron la compasión de Dios y prometieron rescate. Ahora, en esta montaña, todo se une en Jesús. Así como Moisés cedió el liderazgo a Josué para guiar a Israel a la tierra prometida, y así como Elías entregó su papel a Eliseo, dándole una doble porción de su espíritu, aquí vemos una nueva transferencia, pero esta vez no es a otro siervo, es al mismo Hijo de Dios. Este es el momento en que el antiguo pacto da paso al nuevo, donde lo que era sombra se convierte en realidad, donde todas las promesas encuentran su respuesta. Así es, Moisés y Elías estaban allí con esplendor radiante, pero no eran el centro de atención. Siempre apuntaban al que estaba en el centro, al que permaneció cuando todo lo demás desapareció. Como dice Mateo 17:8, cuando los discípulos levantaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús, porque solo Él permanece. Él es quien completa la ley, lleva el mensaje de los profetas y cumple las esperanzas de cada generación. La transfiguración no se trató solo de quien apareció, Moisés y Elías, o incluso de la gloria que brillaba de Jesús. El verdadero punto de giro ocurre cuando Dios habla desde el cielo. Mateo 17:5 dice: mientras Él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Observemos esto de cerca. Primero, fíjate en cuándo sucede. Es mientras Pedro aún está hablando. Abrumado y sin saber qué hacer, Pedro empieza a proponer ideas. Quizás podrían construir 3 refugios, uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Pero antes de que pueda terminar, el cielo interviene. Aparece una nube resplandeciente, no oscura ni tempestuosa, sino brillante y llena de luz, la gloria visible de Dios, conocida como la Shekinah, la misma que llenó el tabernáculo en Éxodo y el templo en Primeros Reyes. Esta nube no era común, era la clara presencia de Dios. Y de esa nube salió la voz del Padre, solo la segunda vez en los Evangelios que Dios habla en voz audible. La primera fue durante el bautismo de Jesús en Mateo 3:17. Allí Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Pero ahora añade algo más: escúchenlo. Esto no es solo un consejo, es una orden divina. Presten atención a Él, síganlo. ¿Por qué es tan importante? Porque Pedro acababa de poner a Moisés, Elías y Jesús al mismo nivel, ofreciéndose a levantar 3 tiendas como si fueran iguales. Pero Dios corrige eso de inmediato. Moisés fue fiel en la casa de Dios. Elías fue una voz que preparó el camino. Pero Jesús es el Hijo a cargo de la casa.
Como enseña Hebreos 3, 5 a 6, Dios muestra que la ley y los profetas han cumplido su función. Su mensaje ha terminado. Ahora toda la atención debe dirigirse a Jesús. Este es un cambio celestial, una transferencia divina de autoridad. Dios está diciendo: han escuchado a mis mensajeros, ahora escuchen a mi Hijo. Jesús no es simplemente el siguiente profeta de una larga serie. Él es la palabra definitiva. Hebreos 1, 1 a 2 dice: en el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y quién es este Hijo? Es el deleite del Padre, aquel que agrada perfectamente a Dios, la expresión completa de la gloria y la verdad divinas. Ese mandato, escúchenlo, tiene un significado eterno. Recuerda a Deuteronomio 18:15, donde Moisés dijo: el Señor tu Dios levantará de entre ustedes un profeta como yo. A él deberán escuchar. Y ahora, Dios Padre identifica directamente a Jesús como aquel que fue prometido. Esto cumple lo que Moisés había anunciado, y la confirmación no viene solo de los discípulos, sino del mismo cielo. Este momento ya no era solo para Pedro, Santiago y Juan, era la declaración pública del cielo de que Jesús es el Hijo amado de Dios, que su voz tiene autoridad suprema y que debe ser escuchado por encima de la ley, de los profetas y de toda opinión humana. No lo pasen por alto. En un mundo lleno de voces, maestros, sistemas, creencias y formas de pensar, Dios rompe el ruido y dice: escúchenlo. Esa instrucción divina sigue hablando hoy, porque cuando la nube desapareció, cuando Moisés y Elías ya no estaban, cuando la visión se desvaneció, Mateo 17:8 nos dice que los discípulos levantaron la vista y solo vieron a Jesús. Solo Jesús permanecía. Hay algo profundamente significativo en el lugar donde esto ocurrió, en una montaña. En la Biblia, las montañas son lugares de encuentro con Dios. Se elevan por encima de las distracciones y nos llevan a una comprensión, reflexión y revelación más profundas. Pero hay más. El monte de la Transfiguración tiene un fuerte paralelismo con otra montaña famosa, el monte Sinaí, donde Moisés se encontró por primera vez con Dios. Veamos esas conexiones. Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Jesús sube a esta montaña llevando a 3 discípulos para que sean testigos de lo que está a punto de suceder. En el Sinaí, la gloria de Dios descendió en una nube. Aquí ocurre lo mismo. Una nube resplandeciente los envuelve, señal de la presencia de Dios. En el Sinaí, la voz de Dios resonó desde la nube, entregando su pacto. Aquí Dios vuelve a hablar, pero esta vez confirmando a su Hijo y dando una nueva instrucción. Escúchenlo. Después de que Moisés bajó del Sinaí, su rostro resplandecía, pero esa luz se apagó y tuvo que cubrirse. En esta montaña, Jesús brilla desde dentro, su resplandor proviene de su propia naturaleza divina y su gloria no se apaga. ¿Entienden lo que significa? Lo que Moisés probó, Jesús lo muestra en plenitud. Lo que comenzó en el Sinaí encuentra aquí su cumplimiento. El Sinaí entregó la ley. Esta montaña revela la gracia. El Sinaí provocó temor. Este momento nos invita a acercarnos. Éxodo 19:16 dice que hubo truenos, relámpagos, una nube espesa y un sonido de trompeta tan fuerte que el pueblo tembló. En el Sinaí estaban aterrados. Se quedaron a distancia temiendo acercarse. Solo a Moisés se le permitió subir. El pueblo tuvo que permanecer abajo. En Éxodo 20:19 suplicaron a Moisés diciendo: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, o moriremos. Ahora, en esta montaña especial donde Jesús es transformado, todo parece nuevo. Sigue habiendo una montaña,
Una nube vuelve a aparecer y una voz sigue hablando, pero esta vez, en lugar de mantener a la gente alejada, Dios la recibe. En lugar de un temor que nos mantiene a distancia, hay una belleza resplandeciente que nos invita a entrar. Ahora Jesús es la montaña que subimos. Él una el cielo con la tierra. Habla con Dios por nosotros, pero no va solo, nos lleva con Él. En Hebreos 12, 18 a 24 se dice: no han llegado a una montaña ardiente y temblorosa, sino al lugar donde está Jesús, el que trae una nueva promesa de Dios. La diferencia es poderosa. En el monte Sinaí, Dios dio sus mandamientos por medio de un siervo, pero en esta montaña nos da a su propio Hijo, que completa lo que la ley comenzó. En el Sinaí, el pueblo tuvo que quedarse lejos, pero en Cristo somos invitados a acercarnos. Jesús no es solo una mejor versión de Moisés que nos da una promesa más fuerte. También es como Elías, pero mayor, el verdadero mensajero de Dios. ¿Y qué hacen los mensajeros de Dios? No solo hablan del futuro, muestran al pueblo el plan de Dios. Les recuerdan volver a la verdad, adorar y aferrarse a las promesas de Dios. Jesús hace esto por completo. Él no solo transmite el mensaje de Dios, Él es ese mensaje. En Juan 1:14 leemos que la palabra de Dios se hizo humana y habitó entre nosotros, y vimos su gloriosa hermosura. Así que este momento en la montaña no solo repite lo que ocurrió en el Sinaí, lo supera. Marca una nueva promesa, donde la belleza que antes provocaba temor ahora abre el camino a la bondad. Y justo en el centro está Jesús, resplandeciendo en luz, aprobado por Dios, más grande que la ley, más grande que los profetas y más cercano que nunca. Dios ya no está cubierto de humo y truenos. Ahora dice: este es mi Hijo a quien amo. Escúchenlo, porque en Jesús la poderosa presencia de Dios se vuelve algo que podemos conocer y sentir. ¿Por qué Jesús llevó solo a 3 de sus discípulos a presenciar este momento tan poderoso en la montaña? ¿Por qué no a los 12? ¿Por qué no a toda la multitud? La respuesta revela algo profundo, no solo sobre el evento, sino sobre lo que Pedro, Santiago y Juan estaban destinados a hacer. Estos 3 no eran solo amigos cercanos, eran parte de lo que muchos llaman el círculo íntimo de Jesús. Una y otra vez, los evangelios muestran que fueron escogidos para presenciar los momentos más personales e intensos de la vida de Jesús. Cuando Jesús devolvió la vida a la hija de Jairo en Marcos 5, solo permitió que Pedro, Santiago y Juan entraran con él en la habitación. En el huerto de Getsemaní, mientras luchaba con una profunda angustia y su sudor caía como gotas de sangre, fueron otra vez estos 3 a quienes pidió permanecer cerca y orar. Y aquí, en la montaña donde brilla su gloria, son ellos los invitados a presenciarlo. ¿Pero por qué solo ellos? Porque lo que estaban a punto de ver transformaría su comprensión. Jesús iba a mostrarles una parte de sí mismo que nunca habían visto, la gloria divina que tenía antes de venir a la tierra, y escucharían la voz de Dios con sus propios oídos, algo increíblemente raro en toda la Escritura. ¿Por qué estos 3? Porque cada uno pronto enfrentaría caminos difíciles, cargaría con gran responsabilidad y sufriría por su fe. Y necesitarían algo profundamente personal e inolvidable a lo que aferrarse. Pensemos brevemente en cada uno. Pedro. Hablaba primero, actuaba rápido y sentía intensamente. Más tarde se convirtió en una figura central del movimiento cristiano primitivo. Gálatas 2:9. Pronunció el poderoso sermón en Pentecostés, sanó a personas en el nombre de Jesús y finalmente fue ejecutado por su fe. Pero Pedro también tuvo un momento de gran debilidad. Negó conocer a Jesús 3 veces la noche en que fue arrestado. Esta visión en la montaña fue un recuerdo claro de la verdadera identidad de Jesús.
ayudando a Pedro a levantarse y luego fortalecer a otros. Mucho tiempo después, Pedro escribiría en 2 Pedro 1:16-18 que su mensaje no eran cuentos inventados, sino que habían visto con sus propios ojos la grandeza de Jesús. Recordaba aquella voz del cielo cuando estaban con Jesús en esa montaña sagrada. Este momento permaneció en el corazón de Pedro para siempre. No fue un sueño ni un símbolo. Realmente ocurrió, y él lo vio con sus propios ojos. Luego está Santiago, el hermano de Juan, uno de los fogosos hijos del trueno. Era apasionado y firme en la fe. Santiago sería el primero de los apóstoles en morir por creer en Jesús, ejecutado por orden del rey Herodes, Hechos 12:2. No vivió mucho después de la resurrección de Jesús, pero vivió sin temor. Tal vez fue ese momento poderoso en la montaña, ver a Jesús brillando como el sol, lo que le dio fuerzas para enfrentar la muerte. No vio simplemente a un hombre sabio allí arriba. Vio al Rey en gloria, y eso cambió por completo su manera de ver todo. Y Juan, el más cercano a Jesús, el discípulo más joven, aquel que se recostó sobre él en la última cena. Juan llegaría a escribir el Evangelio que lleva su nombre, 3 cartas y el Apocalipsis, un libro lleno de visiones y profundos misterios. Juan vivió más que todos los demás, vio visiones del cielo mismo, describió al Cordero brillando en su trono, resplandeciendo igual que aquel día en la montaña. Esa experiencia nunca lo abandonó. Marcó las palabras que más tarde escribió en Juan 1:14, que la palabra se hizo humana y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del Hijo único del Padre. Así que no, Jesús no eligió al azar a estos 3, los escogió porque serían testigos oculares, no solo de su dolor, sino también de su grandeza, no solo de su muerte, sino también de la vida venidera, no solo de la cruz, sino de la corona que sigue. Y esta experiencia no era simplemente para consolarlos de manera personal, también era para mostrar algo más grande que vendría. Fue un pequeño anticipo de lo que sucederá cuando Jesús regrese. Cuando vuelva, no vendrá en debilidad, aparecerá con fuerza y honor. La transfiguración fue como un breve adelanto, una mirada anticipada al día en que todos lo verán en plena gloria. En Mateo 16:27-28, Jesús dice que el Hijo del Hombre llegará con el resplandor de su Padre, rodeado de ángeles. En verdad les digo, algunos aquí no morirán antes de ver al Hijo del Hombre en su poder real. Esa promesa se cumplió parcialmente en esa montaña. Pedro, Santiago y Juan recibieron un vistazo de la eternidad para mantenerse fieles en el presente, porque cuando uno ha visto de verdad al Rey en su gloria, ninguna dificultad, ningún miedo, ningún ataque puede quitar lo que ha visto. Esa es la fuerza que nació de este lugar santo. La transfiguración no fue solo un recuerdo del pasado. Abrió una ventana hacia lo que está por venir. Ese momento no fue únicamente algo histórico, fue una señal del futuro. Fue Jesús dando tanto a sus seguidores como a nosotros una mirada de lo que se acerca, su gloria resucitada, su regreso con poder y su reino eterno. Veamos cada parte. Jesús resplandeciendo intensamente es una imagen de cómo es su cuerpo glorificado y resucitado. Por un breve tiempo, el velo de su forma humana se levantó, y los discípulos no vieron solo a su Maestro o al Salvador prometido, vieron al Hijo Divino de Dios tal como era antes de venir a la tierra. La misma luz que verían después de su resurrección y el mismo resplandor que llevará cuando vuelva. Apocalipsis 1:14-16 describe así al Jesús glorificado. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, sus ojos como llamas de fuego, su rostro brillaba como el sol en todo su esplendor.
Estas palabras coinciden estrechamente con lo que los 3 discípulos vieron en aquella montaña. La aparición de Moisés y Elías en gloria mostró la esperanza de la vida después de la muerte y el hilo inquebrantable de las promesas de Dios. Moisés había muerto y sido sepultado. Elías fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Moisés representa a los que han muerto confiando en Dios. Elías representa a los que estarán vivos y serán levantados. Esta escena es un anticipo silencioso de primera a los Tesalonicenses 4:16-17. Primero, los que murieron en Cristo resucitarán. Luego, los que estén vivos serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor. Y aquí, en la montaña, ambos están presentes. Moisés resucitado y resplandeciente en gloria, y Elías arrebatado y reaparecido. Juntos representan a todo el pueblo salvado de Dios, los que estarán con Cristo en su futuro reino. La nube resplandeciente simboliza la presencia de Dios, igual que en los tiempos antiguos. Es la misma gloria visible, la Shekinah, que guiaba a los israelitas en su viaje por el desierto. La misma nube que descendió sobre el tabernáculo y sobre el templo, mostrando que Dios habitaba entre ellos. Ahora esa nube vuelve a descender, pero no sobre un edificio o una tienda, sino sobre Jesús mismo. Porque la presencia de Dios ya no está ligada a un lugar, se encuentra en una persona. En Juan 1:14 se nos dice que Jesús se hizo carne y vivió entre nosotros, lleno de gloria. Él es ahora el nuevo lugar de encuentro entre Dios y el hombre, y la nube resplandeciente confirma esta verdad. La voz que sale de la nube es la confirmación final de Dios. Este es mi Hijo, el que amo. Escúchenlo. Esa misma voz volverá a hablar al final de los tiempos, pero no desde una montaña como el Sinaí, sino desde su trono en el cielo. Hebreos 12:25 nos advierte que escuchemos con atención a aquel que habla desde el cielo. En aquella montaña la voz no fue solo para Pedro, Santiago y Juan. Fue un mensaje para toda la humanidad. Un adelanto del día en que todos se arrodillarán ante Jesús y toda lengua confesará que Él es el Señor. Filipenses 2:10-11. Y no olvidemos una predicción importante. Lucas 9:27 dice: En verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán antes de ver el reino de Dios. Esta frase ha confundido a muchos, pero justo después de que Jesús la pronuncia, el relato de Lucas pasa directamente a la transfiguración. Solo 6 días después, Pedro, Santiago y Juan subieron a la montaña con él, y justo entonces vieron el reino no en su forma final, sino abierto en un resplandor glorioso. No vieron solo a Jesús como un siervo que sufre, sino como un rey victorioso. Fueron testigos de que el cielo tocaba la tierra. Vieron el reino de Dios, no como una idea, sino delante de sus ojos, brillante, vivo y lleno de poder. Ese momento cumplió la promesa de Jesús, demostrando que el reino ya había comenzado y pronto llegaría en plenitud, con fuerza imparable. Así que la transfiguración no fue solo una escena impresionante, fue un adelanto de lo que aún está por venir, el regreso de Cristo. Nos recuerda que el mismo Jesús que caminó por Galilea, que enseñó con parábolas, sanó cuerpos enfermos, fue clavado en una cruz y resucitó. Ese mismo Jesús volverá, no en debilidad, sino en gloria. No en silencio, sino en resplandor, no como siervo, sino como rey victorioso. Y si apenas un destello de él cambió para siempre a los discípulos, imaginemos lo poderoso que será verlo cara a cara. 1 Juan 3:2 dice que cuando Jesús aparezca, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como es. Ese día en la montaña les dio un anticipo. La cruz les traería perdón. La tumba vacía les daría confianza, pero su gloria al regresar, eso moldearía su visión eterna. Y ahora hay un detalle más asombroso que une todo esto. Lucas 9:30
31 dice: de repente aparecieron dos hombres y hablaban con Jesús. Eran Moisés y Elías, resplandecientes de gloria, y hablaban con él sobre la muerte que pronto enfrentaría en Jerusalén. Pensemos en esto: estas dos grandes figuras no estaban hablando con Jesús de doctrinas, asuntos del mundo o milagros. Estaban hablando de su muerte próxima. Y en el texto griego original, la palabra traducida como muerte es en realidad éxodo. Esa elección es intencional. Se conecta directamente con la historia de Israel. Así como Moisés condujo al pueblo de Dios fuera de Egipto a través del mar hacia una relación de pacto, Jesús se preparaba para guiar un viaje mucho mayor, uno que pasaría por el sufrimiento y la muerte hacia una libertad eterna. Moisés condujo una liberación física de la esclavitud a una tierra prometida, pero Jesús estaba a punto de llevar a cabo un rescate espiritual, del pecado a la gracia, de la muerte a la vida verdadera, de la culpa al perdón. Moisés entregó al pueblo de Dios bajo el primer pacto. Jesús traería la salvación bajo el nuevo. ¿Y Elías? Fue el profeta valiente que se mantuvo firme cuando la nación se había apartado, llamando al pueblo a volver a Dios. Su vida consistió en despertar corazones y señalar el camino de regreso a la fidelidad. Así que aquí, en la montaña, vemos a Moisés mostrando el rescate traído por la ley, a Elías mostrando el llamado al arrepentimiento por medio de los profetas, y a Jesús en el centro, uniendo todo, no solo con sus palabras, sino a través de su muerte y su resurrección. Jesús no solo explicó la ley, la cumplió por completo. No solo pidió arrepentimiento, pagó el precio de la redención. Esta no fue una conversación casual, fue una reunión de gloria, una confirmación celestial que mostraba que todo, la ley, los profetas y las promesas de Dios, conducía a lo que Jesús estaba a punto de hacer en Jerusalén. La cruz no fue un desvío, fue el destino desde el principio, y justo en este momento el tiempo mismo se une. La ley señala el pasado, los profetas impulsan hacia el futuro, pero Jesús está en el centro, uniendo el cielo y la tierra. ¿Por qué se encontró Jesús con Moisés y Elías? Porque este momento no fue solo una conversación, sino una declaración que mostraba que el plan de Dios iba en la dirección correcta, que el reino había llegado y que Jesús estaba a punto de llevar a cabo la mayor misión de rescate de la historia. Ahora, para entenderlo todo, ¿por qué ellos dos? Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Ambos señalaban con claridad y poder al que estaba entre ellos. Jesús, el Hijo del Dios vivo, no fue solo un momento poderoso de luz y asombro. Fue el cielo haciendo un anuncio claro al mundo, a los discípulos y a nosotros. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. En un solo instante vimos el pasado cumplido, el presente transformado y el futuro revelado. Jesús no es solo parte de la historia, Él es el autor. Da pleno sentido a la ley, completa el mensaje de los profetas, ofrece una promesa nueva y mayor, y reina en una gloria que nunca se desvanecerá. Toda la Escritura apunta a Él, y Él es a quien estamos llamados a ver, a escuchar y a seguir, no solo en la montaña, sino en nuestra vida diaria. Si esta mirada al monte de la transfiguración ha abierto tu corazón, si has visto aunque sea un pequeño destello de quién es realmente Jesús, no te lo guardes. Dale me gusta para que más personas descubran el poder de la palabra de Dios. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún nuevo recorrido por la Escritura. Deja un comentario aquí abajo. ¿Qué fue lo que más te impactó de este encuentro en la montaña? ¿Fue la gloria resplandeciente, la voz desde la nube o el significado detrás de la palabra Éxodo? Hablemos de ello. Y sobre todo,
Comparte este video con alguien que tenga hambre de entender la Biblia de forma más profunda. La transfiguración no fue solo para aquellos 3 discípulos. Es un destello pensado para todos nosotros, un recordatorio de que Jesús sigue mostrando su gloria a quienes están dispuestos a caminar con Él. Así que sigue buscando, sigue aprendiendo y sigue subiendo más alto, porque tu próximo encuentro con su gloria podría estar más cerca de lo que imaginas.